Hola amigos, bienvenidos a su canal, La Voz de lo Oculto. En esta ocasión les relataré esta gran historia de terror. Disfrútala y compártela. Ya sin más preámbulo les presento La Herencia Maldita. Hola amigos, soy Román y escribo para una gaceta del pueblo en donde vivo. No precisamente cosas paranormales, más bien es de entretenimiento. Pero un día me llegó un mensaje al celular donde un señor de las afueras del pueblo de La Cañada en San Luis Potosí me pedía que si podía cubrir su historia. Le llamé y me dijo que él había encontrado un dinero en su terreno y que quería que la gente supiera las cosas que le habían pasado. La verdad se me hizo demasiado tonto y ya no le contesté, pero el señor Rutilio le llamó a mi jefe y este me mandó a hacer el trabajo. Recuerdo que me tardé aproximadamente como unas 3 horas en llegar, ya que era en la serranía del estado, así que fue un mal camino. Aparte iba muy de malas. Llegando, pregunté por don Rutilio y me dieron indicaciones algunas personas. Al llegar a la casa, en verdad que era muy común y corriente, y según él me había dicho que había encontrado mucho dinero. Pero bueno, en fin, trabajo es trabajo. Llamé a la puerta y salió don Rutilio, un señor de mediana edad, mal encarado y de malos modales. Lo primero que me dijo fue: vaya, yo pensé que no vendría, que me iba a morir y usted no iba a llegar. De inmediato le respondí que si quería, sino que otro le podía hacer su entrevista. De inmediato cambió su actitud y me dijo: no, joven, perdóneme, pero esto que me está pasando no es normal, por eso quiero que salga en el periódico, a ver si alguien me puede ayudar. Entré y me instalé en la casita. Estábamos en su mesa y me dio café y pan para merendar. Y fue entonces cuando saqué la libreta y pluma y le dije que me platicara qué estaba pasando, que cuál era su situación. Él le dio un largo trago a su taza de café y comenzó con su relato. Mi nombre es Rutilio Zamora y me dedico al campo. Toda mi vida ha sido trabajo y trabajo. Voy al día. No tuve hijos y enviudé hace más de 10 años. Desde entonces estoy solo aquí, en esta casita, esperando el día en que Dios me lleve. Esto me pasó hace aproximadamente 5 años. Un día estaba en la parcela y me llegó uno de los que trabajan en el Palacio Municipal, diciéndome que mi tío Baldomero, un hermano de mi mamá, se había muerto. De inmediato fui al entierro, pero la verdad no conocía a nadie, ya que él era del siguiente pueblo y casi jamás hablé con ese tío, ya que se distanció de la familia. Al llegar, me dijo que tenía que ir a la cabecera municipal, porque me dejó a mí como su único beneficiario. Al llegar me dijo un licenciado que me había dejado sus pertenencias y que no tuvo descendientes ni a nadie. Era un jacalito en un terreno no tan grande, pero pues yo nada más le agradecí al difunto, y solo me dijo que si quería vender, tenía que estar por lo menos un mes en la casa, que así lo dijo mi tío. Y pues bueno, me fui con mis cosas a aquella casita por lo menos un mes y así ayudarme. Llegando, me puse a revisar la casa y a medirla para ver cómo la podía vender, aparte a ver con los vecinos, a ver si alguien la quería. Los primeros días fueron normales, pero ya al pasar la primera semana me di cuenta de que nadie quería a mi tío porque decían que era una persona mala. La verdad, como no lo conocí, no sabía qué pensar. Y fue por esos días que empecé a tener muchos sueños y algunas veces pesadillas. Y otras soñaba con mi tío, que me hablaba y me decía que me quería decir un secreto. A veces se me subía el muerto y como mi mamá me enseñó, lo corría con groserías. Ya un poco más pasado el tiempo, mi tío me empezó a hablar en los sueños y en los pueblos sabemos que cuando eso pasa es porque dejaron dinero enterrado. Así que al platicarle a una vecina con la que hice amistad, ella me dijo que le preguntara que si quería una misa o algo más. La verdad, sí me puse eso en mente, pero esa noche tuve una pesadilla en la que me iba persiguiendo el nahual y me quería hacer mal. Cuando me desperté, sentí claramente como una brisa muy fría entró en el cuarto, seguido de unos gritos muy fuertes como de bruja, y los perros con sus ladridos. Me paré rápido, porque pensé que era eso, una bruja, que andaba rondando a algún niño chiquito, pero nada. Me volví a dormir y ahora soñé con el tío, y este me fue diciendo dónde estaba su dinero que había guardado. Así que al otro día me puse a buscar el lugar en el terreno, y era al lado de una higuera muy grande, que estaba atrás de la casita. Le aventé unos cerillos por todos lados, hasta que salió el fuego fato, y eso indica que hay dinero. Y como mi tío me dijo dónde hallarlo, supuse que estaba destinado para mí. Así que le pedí a la vecina una pala, ya que mi tío ni herramienta tenía. Me puse a rascar, siempre con la cara y la nariz bien tapadas, porque dicen que ese gas que sale te hace quedar loco. Bueno, esas son las creencias. Como a mediodía lo encontré. Eran unas ollitas llenas de monedas de plata.
y pues rápido me puse a limpiarlas porque había mucha tierra también. Me acuerdo que ese día ni comí por la emoción. Rápido empecé a guardar el dinero, ya que no quería perderlo, y comencé piense y piense dónde cambiarlo. Me llegó la noche y había hecho ya como otros 5 hoyos más y nada, pero sí era una buena cantidad lo que había encontrado. Me acosté bien contento y en la madrugada un ventarrón abrió la puerta del jacal y se sintió un viento frío. Al ir a cerrar la puerta, clarito vi el ánima de mi tío que caminaba hacia el patio de atrás y lo primero que hice fue seguirlo. Estaba ahí parado junto a un árbol y me dijo que ahí también había dinero. En lugar de darme miedo, me dio más gusto. Lo que me dio mala espina fueron unos fuertes chillidos que venían de todas partes y una niebla muy espesa empezó a llenar el patio. En serio, que unas bolas de fuego se empezaron a ver surcando el cielo, pero bien bajito. Ahí sí, lleno de miedo, me fui corriendo a la casa, pero jamás pensé que quisieran algo de ahí. Supuse que andaban buscando crías recién nacidas, así que de todos modos me puse bien alerta, agarré mi machete y hasta con guaraches me quedé, por si algún vecino pedía ayuda, para ir a ayudarlos con las malditas brujas. Al otro día me fui rápido a la iglesia, a decirle al padrecito lo que había encontrado. Al principio me felicitó, pero cuando supo quién era yo, me dijo que me fuera, y me dijo que lo disculpara, pero que mi tío no era bien visto en el pueblo, y que lo más seguro es que ese dinero estuviera maldito. Yo no sabía qué pensar y me fui a la casa, pues me dije que sacaría lo demás, vendería la casita y me iría de ese pueblo, al fin que yo ya tenía mi casita en el otro lado. Me puse a rascar, ahí en donde estaba parado mi tío, y ya llevaba como 1 metro y no salía nada. Entonces me desanimé, ya que la ollita que encontré estaba a 1 metro, pero mi necedad hizo que siguiera rascando. Como al 1 metro y medio me topé con algo duro, y cuando le metí la pala fuerte y lo saqué, fue mi sorpresa, que yo creo que hasta blanco me puse. Era un esqueleto, bueno, por lo menos la cabeza. Rápido lo aventé a un lado y me salí del hoyo. Lo primero que se me ocurrió fue empezar a rezar. Llegó la vecina que les había platicado, ya que ella me hacía de comer y ya me había llevado, pero al no verme en la casa, me buscó y me encontró ahí al lado del hoyo ese. Cuando oyó el cráneo, solo dijo Jesús, María y José y se persignó. Se puso muy nerviosa y me jaló hacia la puerta de la casa. Me dijo, ay, don Ruti, mejor váyanse de aquí. Se dice que su tía era una persona mala, que tenía pacto con el diablo, y mire lo que hay en su patio. Mejor váyase. Le dije también de las monedas que encontré, y se me quedó viendo fijamente. Solo me contestó que ha de ser dinero malo, que no lo iba a poder gastar, que mejor vendiera y que me fuera de ahí. Yo le dije que no, que le tenía que avisar a las autoridades. Ella de inmediato me dijo que no fuera tonto, que me iban a quitar el terreno y aparte el dinero. Dijo, es más, yo te lo compro. Y esto me empezó a dar muy mala espina. Ella, ¿para qué quería el terreno? O ayudarme, si se suponía que tampoco quería a mi tío. Así que decidí esperar ese día, pero ya no desenterré nada. En la madrugada, de nuevo vi el espíritu de mi tío al lado de la mesa y me hacía señas. La verdad ya tenía mucho miedo, pero le dije, ¿qué quiere de mí, tío? Porque hay muertos en su patio. Pero salió del jacal como si nada y de nuevo se fue para atrás. Pero ahora se paró en la mera esquina de la casa. De nuevo se escuchaban los chillidos y al ver la primera bola de fuego me metí corriendo a la casa y con el machete en la mano y mi rosario en la otra estuve alerta y se escuchaba en el techo cómo caían las brujas, se escuchaban rasguños en las láminas que parecían que las iban a romper y luego muchos gritos por todos lados y así fue toda la noche. A los primeros rayos del sol se escucharon unos bolidos y supe que ya me iban a dejar en paz, así que agarré un morral y metí las monedas, me salí y me fui al Palacio Municipal y ahí esperé hasta que abrieron e hice la denuncia. Mandaron unos policías a la casa y cuando entramos vieron que ahí estaba el esqueleto, pero le faltaba el cráneo. Yo les dije que ahí lo había dejado. Llamaron a más personas y empezaron a escarbar. Les platiqué que se me apareció mi tío y les enseñé en dónde se paró. Primero me tomaron de loco, pero al rascar encontraron unos cráneos, pero no solo de humano, sino de animales también. Rápido me interrogaron porque me querían echar la culpa, pero se dieron cuenta de que mi historia era cierta, o por lo menos creían que mi tío me había dejado la casa y que yo apenas había llegado y era la primera vez que iba a ese pueblo. Ahí estuve todo el día en el Palacio Municipal. Pasaban muchos licenciados y todos me preguntaban qué era lo que había pasado y leían un expediente. Ya como a las 3 de la tarde les dije que si ya me podía ir a la casa. Me dijeron que iba a estar en investigación porque habían encontrado más cosas. Fuimos y me enseñaron muchas cosas entre huesos, cráneos, frascos y todo tipo como de demonios. Murmuraban entre ellos que si en verdad mi tío tenía pacto con el demonio. Hasta el padre llevaron para que fuera bendiciendo el terreno y todo lo que encontraban. Me dijeron que no podía quedarme ahí,
y me instalaron en una posadita. Ahí en la noche fue un fulano ya viejo y me dijo que conocía a mi tío y me platicó que sí, que él tenía pacto con el diablo, que era un nahual. Yo al principio lo tomé de loco, ya que en ese tiempo me habían dicho que mi tío era malo, que tenía pacto y muchas cosas más, y ahora hasta nahual era, pero me fue contando varias cosas que coincidían con lo que encontramos. Por ejemplo, me dijo que los nahuales y las brujas no se llevan, entonces que se decía que el nahual del pueblo mataba a las brujas, y se dice que a varios que las brujas les hicieron mal, contrataban a mi tío para que éste las exterminara, y así era. También me dijo que a unas casas vivió una señora que todos en el pueblo sabían que era la bruja, pero por miedo no lo decían, porque era muy poderosa, y se decía que esa bruja mató al nahual para robar todo el dinero que tenía escondido y aparte vengar a las demás brujas que él había matado. Me especificó que mi tío sí era malo y que sí tenía pacto con el diablo, que él mismo se lo dijo muchas veces. Me fui al cuarto que me dieron y ya en la madrugada de nuevo soñé al tío, pero esta vez clarito vi cómo se convirtió en un perro grande y me seguía. Al agarrarme me empezaba a despedazar y desperté bañado el sudor, y desde ahí empecé a tener un sentir como que todo el día me seguían. Al otro día en el Palacio Municipal me dijeron que el terreno sería embargado hasta que se acabaran las investigaciones y me pidieron otra dirección para notificarme, así que les di esta dirección. Me dejaron sacar mis cosas personales y en serio que vi muchos restos y solo me encomendé a Dios, pero me llevé el dinero. Al retirarme salió la vecina y me dijo, ¿ya ves? ¿Para qué vas a decir? Ahora ya te quitaron todo. Yo le dije bajito, ya sé quién es usted y qué le hizo a mi tío, pero si usted no se mete conmigo, yo no diré nada. Me tomó del brazo y me dijo que ese dinero que llevaba estaba maldito por la sangre de sus hermanas y jamás lo podría gastar. Solo jalé mi brazo y le contesté que no se metiera conmigo. Así concluyó la historia y en verdad que no sabía qué creer. Todo lo tenía escrito, pero en verdad me resultaba increíble. Al ver el reloj, era cerca de las 2 de la mañana y me dijo que me quedara, que no era bueno que saliera. Yo le respondí, no se ofenda, don Rutilio, pero yo no creo en esas cosas. Se vio molesto y contestó, ¿o sea, crees que te he inventado todo esto? Se fue hacia su cama y en una cómoda sacó un morralito y de ese morral sacó un paliacate y se sentó junto a mí. Lo abrió y ahí estaban cerca de 40 monedas de plata. Me le quedé viendo fijamente muy sacado de onda y me preguntó, ¿sigues sin creerme? Aquí está mi tío ahí parado en la puerta. Se sintió una fuerte corriente. Siguió diciendo, y para que me crea mejor, vamos para afuera. Salimos y me señaló al cielo. En serio que no me desmayé porque Dios es grande, pero volando encima de su casa estaban unas bolas de fuego enormes. Me jaló y me dijo, espero que con esto me crea. Desde que regresé de aquel pueblo, me siguen tanto el ánima de mi tío como las brujas. Sé que quieren el dinero, y más ahora que ya me llamaron para que fuera a tomar posesión del terreno y la casa del difunto. Y en serio, que siempre que quiero cambiar el dinero, siempre pasa algo, y no lo puedo cambiar. Entonces sí creo que esté maldito. Así concluyó la conversación, y ya no quiso hablar más de ese tema. Así estuvimos hasta que amaneció, y ya nada más me dijo que por eso busca ayuda con nosotros, porque mucha gente lee la Gaceta, y a lo mejor alguien lo puede ayudar, ya que nadie lo ha podido hacer, y ya hasta está pensando en quitarse la vida. Salí de ahí de inmediato y me fui hasta mi pueblo. Llegando le conté a mi jefe y por supuesto no me creyó y publiqué la historia tal cual me la contó y se las estoy contando ahorita, esperando que alguien responda y sobre todo pueda ayudar a don Rutilio con su herencia maldita. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta extraordinaria historia de terror. Suscríbete. Si te gustó el relato, dale like. Comparte para que más aficionados al terror puedan disfrutar las historias. Activa la campanita en todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tu comentario, los cuales me ayudan a que siga creciendo el canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.